El otoño de 1847 había pintado Thornwood Manor en tonos de ámbar y oro, y esa noche la gran propiedad resplandecía con la luz de 1000 velas, sus llamas danzando contra los candelabros cristalinos, mientras la flor y nata de Inglaterra se reunía para el baile anual de caridad. El salón de baile bullía con el susurro de los vestidos de seda y el murmullo de conversaciones educadas, salpicado por estallidos de risa que resonaban en los techos abovedados, y sin embargo, permanecía una figura que existía en la periferia de toda esta sociedad brillante, ni completamente presente ni del todo ausente, un espectro envuelto en negro que no había mostrado su rostro al mundo en 10 años. Lady Celeste Ashford se encontraba cerca de las puertas de la terraza, donde las sombras se acumulaban con mayor profundidad. Su figura envuelta en ropas de luto que hacía tiempo habían dejado de llorar a nadie más que a sí misma, y el velo negro que caía del ala de su sombrero ocultaba cada rasgo, salvo el tenue contorno de su barbilla y la pálida columna de su garganta. Se había convertido en una presencia habitual en tales eventos, invitada por obligación a su apellido y aceptada con la peculiar tolerancia que la sociedad reservaba para los excéntricos que conocían su lugar. Y ese lugar siempre estaba aquí, en los márgenes, donde los ojos curiosos podían observarla desde la distancia mientras mantenían la apariencia de un desinterés educado. Los susurros la seguían como una segunda sombra, suaves especulaciones sobre qué horrores debían yacer bajo esa barrera opaca de seda y encaje, algunos sugiriendo una desfiguración espantosa por enfermedad, otros susurrando sobre un trágico accidente que le había robado su belleza y sus perspectivas en un solo golpe cruel, y aunque esto último contenía una pizca de verdad, ninguno de ellos conocía realmente el alcance de lo que el fuego le había arrebatado más allá de la carne y la belleza. Celeste había aprendido a mantenerse con una quietud que desalentaba cualquier acercamiento. Sus manos, enguantadas, entrelazadas, frente a ella, su postura perfecta, pero no invitadora, y observaba a los bailarines girar en sus elaborados patrones, sus rostros sonrojados por el vino y el placer, su risa, un idioma que ella había olvidado cómo hablar. La orquesta comenzó un vals, y la melodía atravesó su compostura cuidadosamente construida, transportándola a su pesar a otro salón de baile. Otra noche de otoño, cuando era joven y estaba completa y comprometida con un hombre que le había jurado devoción eterna, antes de que el fuego que consumió la alcoba de su hermana se hubiera extendido a la suya, antes de que despertara en agonía para descubrir la mitad de su rostro devastado y el amor de su prometido transformado en piedad horrorizada y luego en aire vacío, cuando rompió su compromiso por carta, demasiado cobarde para enfrentar en lo que se había convertido. Cerró los ojos detrás del velo, respirando lentamente a través de la opresión en su pecho, recordándose que esta media vida seguía siendo vida, que existir en las sombras era preferible a la alternativa de un retiro completo, aunque algunas noches no estaba del todo segura de que esto fuera cierto, y esa noche la soledad presionaba contra sus costillas como un peso físico, el aislamiento que había elegido sintiéndose menos como protección y más como una prisión de su propia construcción, y se preguntó, no por primera vez, si pasaría el resto de sus días así, un fantasma entre los vivos, vista pero nunca verdaderamente conocida, presente pero perpetuamente sola. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora,
Comencemos. El murmullo de la conversación cambió como un repentino giro del viento cuando las puertas del salón de baile se abrieron cerca de las 9:30, y todos los ojos se volvieron hacia el recién llegado que se encontraba enmarcado en el arco con el aire de un hombre que había aprendido a soportar el escrutinio con precisión militar. El duque Sebastian Blackwood presentaba una figura imponente con su traje de noche. Sus anchos hombros hablaban de una fuerza ganada en la guerra en lugar del ocio, su cabello oscuro tocado con una plata prematura en las sienes, y su rostro habría sido considerado apuesto bajo cualquier medida de no ser por la cicatriz irregular que corría desde su sien izquierda hasta la mandíbula, una cresta pálida de tejido que tiraba ligeramente de la comisura de su boca y contaba la historia de un sable de caballería que casi le había costado la vida en Waterloo. Los invitados reunidos ofrecieron respetuosas inclinaciones de cabeza y saludos murmurados. Los hombres se adelantaban para estrechar su mano en bienvenida, mientras las mujeres hacían reverencias con los ojos bajos, y sin embargo, permanecía esa aversión reveladora, esa vacilación de una fracción de segundo antes de encontrar su mirada, el destello de piedad que cruzaba incluso los rostros más cuidadosamente compuestos. Y Sebastián hacía tiempo que había aprendido a reconocer estas reacciones con la amarga claridad de quien había perdido sus ilusiones sobre la naturaleza humana en campos de batalla empapados de sangre. Había sido un héroe una vez, celebrado por su valor y lamentado cuando la guerra terminó y se retiró a sus posesiones, pero el heroísmo perdía su brillo cuando el héroe regresaba marcado por la violencia, y la adulación de la sociedad se había transformado gradualmente en esta incómoda mezcla de respeto y alivio cuando se mantenía apartado, administrando sus considerables propiedades con fría eficiencia y apareciendo en funciones sociales sólo cuando la obligación lo exigía. Sebastián se movió entre la multitud con soltura practicada, intercambiando cumplidos que no significaban nada y aceptando condolencias por su continua soltería con una sonrisa sardónica que nunca llegaba a sus ojos, y se preparaba para excusarse y partir cuando su mirada barrió el salón y se posó sobre la figura de negro que estaba cerca de las puertas de la terraza, solitaria e inmóvil como un monumento al dolor. Había oído hablar de Lady Celeste Ashford, por supuesto, la viuda velada que en realidad no era viuda en absoluto, sino algo para lo que la sociedad carecía de un lenguaje adecuado para describir, y en ese momento en que sus miradas se encontraron a través del mar de bailarines, chismosos y superficialidad dorada, Sebastián sintió un reconocimiento que lo golpeó con la fuerza de un impacto físico, pues aquí había alguien que entendía lo que significaba ser visto y, sin embargo, permanecer invisible, existir en el mundo mientras se estaba fundamentalmente aparte de él, llevar heridas que la sociedad consideraba demasiado incómodas para reconocer. Ella no apartó la mirada como lo hacían los demás, y aunque no podía ver su expresión bajo el velo, sintió en su quietud un parentesco que llamó a algo largamente dormido en su pecho, y antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir, antes de que la cautela pudiera aconsejarle mantener su cuidadosa distancia, Sebastián se encontró cruzando el salón de baile hacia ella con la misma determinación decidida que una vez lo había llevado a la batalla, y no se detuvo hasta que estuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para ver cómo sus manos enguantadas se apretaban una contra la otra, lo suficientemente cerca para oír el suave jadeo de su respiración, e hizo una reverencia con una formalidad que de alguna manera se sintió como el comienzo de algo inevitable.
Lady Ashford, dijo Sebastian, su voz con la aspereza de un hombre poco acostumbrado a las sutilezas sociales, ¿me concedería el honor de este baile? La petición cayó sobre el salón como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de conmoción a través de los invitados reunidos que habían detenido sus propias conversaciones para presenciar este acercamiento sin precedentes, pues el duque con cicatrices nunca bailaba y la dama velada nunca aceptaba. Y sin embargo, aquí estaban ambos desafiando sus patrones establecidos, y Celeste sintió que se le cortaba la respiración mientras miraba su mano extendida, enguantada y firme, y de alguna manera menos aterradora que cualquier mano que se le hubiera ofrecido en una década. Colocó sus dedos temblorosos en la palma de él y le permitió llevarla a la pista, agudamente consciente de cada ojo sobre ellos, de cada especulación susurrada sobre lo que podría significar este extraño emparejamiento, y cuando el brazo de Sebastián rodeó su cintura y comenzaron a moverse al compás de la música, Celeste pensó que podría romperse por el simple y abrumador hecho del contacto humano, de ser sostenida por otra persona después de tantos años de cuidadoso aislamiento. Se movieron en silencio al principio, ambos demasiado conscientes de su audiencia y de su propia torpeza, pero entonces Sebastián habló en voz baja, sus palabras destinadas solo para ella. «Me encuentro cansado de su piedad», dijo, y había una amargura en su tono que ella reconoció íntimamente. Cansado de ser tratado como un objeto de tragedia en lugar de un hombre, cansado de las miradas cuidadosamente desviadas y la suposición de que debo estar sufriendo sin fin por esta marca en mi rostro. Celeste no dijo nada, pero su mano se apretó ligeramente en su hombro en señal de comprensión. Y él continuó con una franqueza que podría haberla sorprendido si no hubiera estado tan hambrienta de honestidad. «Propongo un matrimonio de conveniencia, Lady Ashford, una unión entre dos almas que la sociedad ha considerado dañadas y por lo tanto incompletas, una asociación que nos proporcionaría a ambos protección de su interminable piedad y especulación». La audacia de aquello, la pura presunción, debería haberla ofendido, y sin embargo, Celeste se encontró considerando sus palabras con una claridad que la sorprendió, pues no acababa de pensar que su media vida de sombras se estaba volviendo insoportable, no se había preguntado si podría haber alguna alternativa a esta perpetua soledad. «No sabe nada de mí», susurró, su voz oxidada por el desuso en entornos sociales. «Nada de lo que yace bajo este velo o por qué elijo llevarlo». La boca con cicatrices de Sebastián se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. «Sé lo suficiente», respondió. «Sé que entiende lo que significa estar marcado por el destino, llevar una prueba visible del sufrimiento, existir en un mundo que dice aceptarte mientras nunca te mira del todo a los ojos, y sé que preferiría compartir mi aislamiento con alguien que lo comprende que continuar solo en mi fortaleza de piedra y silencio». Completaron otro giro por la pista, y Celeste sintió el peligroso despertar de algo que había creído muerto hace mucho tiempo, un susurro de posibilidad, un fragmento de esperanza de que quizás se pudiera encontrar compañía incluso en las ruinas de sus tragedias separadas. «Mantendría mi velo», dijo finalmente, probando los términos, necesitando saber si él retrocedería ante esta condición. «Requeriría aposentos separados, vidas separadas bajo el mismo techo, protección sin intimidad, un acuerdo de conveniencia mutua y nada más». Sebastián asintió, su expresión ilegible, salvo por un destello en sus ojos oscuros, que podría haber sido alivio o resignación, o quizás ambos.
Esos términos son aceptables, dijo, y mientras la música llegaba a su fin, mientras estaban juntos en el centro del salón, con toda la sociedad observando, él llevó su mano enguantada a sus labios en un gesto que selló su extraño pacto, y cuando el baile terminó 1 hora más tarde, partieron en carruajes separados, ambos preguntándose qué clase de prisión o santuario acababan de acordar construir juntos. La boda tuvo lugar en una gris mañana de noviembre en la capilla privada de la residencia de Sebastian en Londres. Una pequeña estructura gótica de piedra y vidrieras, donde la luz se filtraba a través de paneles de colores para proyectar sombras enjolladas sobre el suelo frío, y no hubo más invitados que el sacerdote y 2 sirvientes llamados para servir como testigos, ni más música que el susurro del viento contra las antiguas ventanas, ni celebración de unión, sino más bien un contrato solemne firmado en silencio y sellado con palabras pronunciadas en voces apenas por encima de un susurro. Celeste se paró ante el altar con un vestido de seda de un profundo color carbón que parecía más adecuado para el luto que para el matrimonio, su velo negro firmemente en su lugar, sus manos temblando tan violentamente dentro de sus guantes que tuvo que juntarlas para mantener la compostura, y se preguntó con un aleteo enfermizo de pánico qué locura la había poseído para aceptar este acuerdo, para atarse legalmente a un hombre que apenas conocía, para cambiar una prisión de aislamiento por otra, cuyas dimensiones seguían siendo desconocidas y potencialmente más confinadas. Sebastián estaba a su lado con su atuendo formal, su expresión tallada en granito, su rostro con cicatrices, sin revelar nada de los pensamientos que se movían detrás de esos ojos oscuros, y cuando llegó el momento de levantar su velo para el beso ceremonial, él simplemente levantó la tela lo suficiente para presionar brevemente sus labios contra el propio encaje negro, un gesto que de alguna manera se sintió más íntimo que cualquier contacto de carne con carne, y luego la breve ceremonia concluyó y fueron declarados marido y mujer, unidos por la ley y la conveniencia y una comprensión compartida de lo que significaba estar marcado por el destino como inadecuado para la felicidad ordinaria. El viaje a Blackwood Hall tomó la mayor parte del día, sus carruajes separados viajando en tándem por caminos que se volvían progresivamente más estrechos y remotos a medida que dejaban atrás la expansión de Londres y entraban en los páramos salvajes de Yorkshire, y cuando finalmente la finca apareció a la vista al acercarse la noche, Celeste sintió que se le cortaba la respiración al verla, pues Blackwood Hall se alzaba del paisaje como algo conjurado de una novela gótica, todo de piedra oscura, imponentes torres y ventanas estrechas que reflejaban la luz moribunda como ojos vigilantes, rodeado de antiguos robles cuyas ramas desnudas arañaban un cielo cargado con la promesa de tormentas de invierno. El ama de llaves, una mujer de rostro severo, llamada señora Daventry, que parecía haber sido tallada en la misma piedra inflexible que la casa misma, condujo a Celeste a través de pasillos que parecían extenderse sin fin, pasando por retratos de antepasados de rostro severo y armaduras que se erigían como centinelas silenciosos, hasta que llegaron a los aposentos de la duquesa en el ala este, un conjunto de habitaciones decoradas en tonos crema y oro que podrían haber sido hermosas si no se hubieran sentido tan absolutamente frías e impersonales, intactas por el calor humano durante lo que debieron ser décadas. Sebastián realizó un recorrido formal por los terrenos mientras la última luz se desvanecía, señalando los jardines, los establos y las diversas dependencias con la eficiencia distante de un agente inmobiliario que muestra una propiedad a un posible comprador, manteniendo una cuidadosa distancia física
de al menos 1 metro entre ellos en todo momento, y cuando la devolvió a sus aposentos y le explicó que sus propias habitaciones estaban ubicadas en el ala oeste, que tomarían sus comidas por separado a menos que ella expresara una preferencia contraria, que era libre de explorar la casa y los terrenos a su antojo, Celeste comprendió con una claridad cristalina que, en efecto, había cambiado una forma de soledad por otra, intercambiando el aislamiento familiar de su vida anterior por este vasto vacío de piedra y silencio. Su primera noche en la casa desconocida transcurrió en una inquietud insomne. Cada crujido y sonido de asentamiento parecía magnificado en la oscuridad, y una vez, cerca de la medianoche, oyó unos pasos detenerse fuera de su puerta y permanecer allí por un largo momento, mientras contenía la respiración y esperaba. Pero luego continuaron sin que nunca llegara el golpe, y se quedó despierta preguntándose si Sebastián también estaba encontrando su acuerdo más difícil de lo previsto, o si sólo ella estaba descubriendo que la conveniencia ofrecía un consuelo frío en verdad cuando una yacía sola en la oscuridad con sólo el arrepentimiento y la incertidumbre por compañía. Pasaron semanas en un cuidadoso silencio, una coreografía de evasión realizada diariamente dentro de los vastos pasillos de Blackwood Hall, donde Celeste y Sebastián se movían como fantasmas, habitando el mismo espacio embrujado, pero sin ocuparlo nunca del todo juntos. Sus encuentros limitados a educados asentimientos cuando se cruzaban en los pasillos, o el ocasional saludo murmurado cuando se encontraban en el comedor del desayuno, antes de que uno u otro se excusara rápidamente y se retirara a la seguridad de la separación. Celeste se sintió atraída por la biblioteca, esa magnífica sala de estanterías del suelo al techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero, cuyo aroma a humedad hablaba de siglos de conocimiento acumulado, y pasaba horas allí en un sillón de orejas cerca de las ventanas del este, perdiéndose en novelas, poesía y filosofía, buscando en la palabra escrita la compañía que no podía encontrar en carne y hueso. Y fue durante estas tardes solitarias que comenzó a sentir los primeros indicios de algo que no era exactamente contentamiento, pero quizás su primo lejano, una sensación de que podría forjarse una existencia aquí entre los libros y las sombras que sería soportable, si no satisfactoria. Lo que Celeste no sabía era que Sebastián a menudo la observaba desde el jardín de abajo, de pie entre los rosales desnudos y observando su silueta enmarcada en la ventana de la biblioteca, una figura oscura inclinada sobre las páginas, y se preguntaba a qué mundos viajaba en su lectura, qué pensamientos se movían detrás de ese velo perpetuo, qué voz podría poseer si alguna vez se sintiera lo suficientemente segura como para hablar libremente en su presencia. El patrón de sus vidas separadas podría haber continuado indefinidamente si la naturaleza no hubiera intervenido en forma de una tormenta de noviembre que llegó una tarde con una violencia tan repentina que Celeste, atrapada en el jardín durante su paseo habitual, se vio obligada a buscar refugio en la entrada más cercana, que casualmente conducía al salón donde Sebastián se había retirado después de la cena con su propio libro y una copa de brandy. Se quedaron de pie con una sorpresa incómoda al encontrarse así atrapados juntos, la lluvia azotando las ventanas con tal furia que aventurarse a salir de nuevo era impensable, y después de un largo momento de mutua vacilación, Sebastián señaló la silla opuesta a la suya y dijo con rígida formalidad: «Es bienvenida a esperar aquí hasta que pase la tormenta, si lo desea». Celeste aceptó con un pequeño asentimiento, acomodándose en la silla ofrecida y agudamente consciente de su presencia a pocos metros de distancia,
consciente del sonido de su respiración y del crujido de las páginas mientras él intentaba volver a su lectura, consciente de la forma en que la luz del fuego proyectaba su perfil con cicatrices en un agudo relieve y de cómo sus largos dedos sostenían el libro con sorprendente delicadeza. El silencio se extendió entre ellos, no del todo cómodo, pero tampoco del todo insoportable, hasta que Sebastián, quizás impulsado por la misma necesidad inquieta que a veces hacía que el aislamiento fuera más doloroso que la conexión, preguntó qué había estado leyendo, y Celeste, sorprendida por la pregunta directa, respondió que había descubierto un volumen de poesía de Wordsworth en la biblioteca. Esto desató una discusión forzada pero genuina sobre literatura, Sebastián revelando una inesperada profundidad de conocimiento sobre los poetas románticos, Celeste perdiendo gradualmente algo de su nerviosismo mientras debatían los méritos de Wordsworth frente a Coleridge, y llegó un momento en que Sebastián abrió la boca como para preguntar algo más personal, quizás sobre su vida antes de Blackwood Hall o las razones detrás de su velo, pero luego pareció pensarlo mejor y volvió a un terreno literario más seguro. Cuando ambos alcanzaron simultáneamente el mismo libro de versos de Byron que yacía en la mesa entre ellos, sus manos enguantadas casi tocándose antes de que ambos se retiraran como si se hubieran quemado, el aire se cargó de repente con una conciencia que no había estado presente antes. Y se retiraron poco después a sus salas separadas, ambos quedándose despiertos hasta bien entrada la noche y preguntándose si el abismo entre ellos podría quizás ser cruzado, o si la seguridad de la distancia valía el costo de la soledad continua. Un patrón se desarrolló en los días que siguieron a su encuentro en la tormenta, sutil al principio, pero volviéndose más pronunciado con cada atardecer que pasaba, ya que tanto Celeste como Sebastián se encontraron gravitando hacia la biblioteca a la misma hora del crepúsculo, atraídos por algo que ninguno de los dos reconocía del todo, pero que ambos quizás entendían a un nivel tácito, y se acomodaban en sus sillas habituales en lados opuestos de la gran sala, con sus imponentes estanterías y alfombras persas desgastadas por generaciones de pasos, abriendo sus respectivos libros y leyendo en un silencio que gradualmente se transformó de incómodo a sociable. Al principio mantuvieron esta cuidadosa pretensión de presencia coincidente, cada uno absorto en mundos literarios privados, pero una tarde Sebastián comenzó a leer en voz alta un volumen de Keats, su voz rica y resonante en la quietud iluminada por el fuego, las palabras fluyendo con una belleza inesperada de labios más acostumbrados a órdenes escuetas y cumplidos formales, y Celeste sintió que algo se movía dentro de su pecho mientras lo escuchaba hablar de la belleza y la verdad y la terrible brevedad de la alegría mortal. Se encontró cerrando su propio libro y simplemente escuchando, sus manos cruzadas en su regazo bajo la tela negra de su velo. Y cuando Sebastián terminó el poema y levantó la vista para encontrar su atención fija en él, no se retiró avergonzado, sino que le preguntó si tenía un favorito entre los románticos, y así comenzó su tentativo intercambio de opiniones literarias, que se hizo más audaz con la conversación de cada noche. Celeste descubrió que podía hablar más libremente al discutir poesía y filosofía de lo que jamás podría hacerlo sobre asuntos personales, y Sebastián pareció entender esto instintivamente, permitiendo que sus conversaciones permanecieran en el reino más seguro de las ideas, mientras revelaba gradualmente fragmentos de sí mismo a través de los pasajes que elegía leer y las observaciones que ofrecía.
Fue durante una discusión sobre la meditación de Wordsworth, sobre la memoria y la pérdida, que Celeste hizo un comentario irónico sobre el quizás excesivo optimismo del poeta con respecto a los poderes curativos de la naturaleza, y Sebastián se rió, un sonido genuino de deleite sorprendido que pareció asombrarlos a ambos, y entonces Celeste se encontró riendo también, un sonido ligero y burbujeante que no había escuchado de su propia garganta en tantos años, que parecía pertenecer a otra mujer, a una versión anterior de sí misma que había existido antes de que el fuego, el dolor y el aislamiento le hubieran enseñado que la alegría era un lujo reservado solo para los no marcados. La expresión de Sebastián en ese momento fue de tal maravilla y placer visibles que Celeste sintió que el calor subía a sus mejillas bajo el velo, y se dio cuenta con un aleteo de algo peligrosamente cercano a la anticipación de que había comenzado a esperar con ansias estas horas vespertinas en la biblioteca, que se encontraba escuchando durante todo el día el sonido de sus pasos en pasillos distantes y preguntándose qué libro podría elegir leer esa noche, qué pensamientos podría compartir, qué pequeños atisbos de su interior guardado podría revelar inadvertidamente. Por su parte, Sebastián descubrió que la biblioteca se sentía extrañamente vacía en las raras tardes en que los asuntos de la finca lo mantenían alejado más allá de su hora habitual, que se encontraba apresurándose con la correspondencia y las cuentas para llegar a esa habitación iluminada por el fuego, donde Celeste esperaba con sus libros y sus sorprendentes percepciones y esa risa musical que se había vuelto más preciosa para él de lo que se atrevía a examinar demasiado de cerca, y aunque todavía mantenían una cuidadosa distancia física, nunca sentándose más cerca que el ancho de la alfombra oriental entre ellos, nunca permitiendo siquiera un contacto accidental, ambos comenzaron a sentir que el abismo que los separaba quizás no era tan infranqueable como habían creído una vez, que la soledad compartida en un silencio sociable podría ser el primer paso tentativo hacia algo que ninguno de los dos tenía aún el coraje de nombrar. El jardín de rosas en Blackwood Hall se había convertido en el santuario privado de Celeste en las semanas desde su matrimonio, un lugar donde podía caminar entre los arbustos espinosos y las flores de floración tardía sin encontrarse con sirvientes ni con la mirada penetrante de su esposo, y fue allí, en una fresca mañana de diciembre, donde se encontró intentando podar el crecimiento salvaje que amenazaba con invadir los senderos de piedra, sus manos enguantadas, trabajando cuidadosamente entre las ramas, a pesar de su limitada experiencia con tales tareas prácticas. Había estado absorta en su trabajo durante quizás una hora, cuando su velo, ese compañero constante de seda negra, se enganchó en una espina particularmente viciosa, y al girar la cabeza la tela se tensó y no se soltó por más suavemente que tirara de ella, las espinas pareciendo aferrarse al delicado material con intención maliciosa, y en su lucha por liberarse sin rasgar el velo, sintió el agudo pinchazo de las espinas contra sus dedos, incluso a través del fino cuero de sus guantes. Un suave sonido de frustración escapó de sus labios cuando una gota de sangre floreció en el guante pálido que cubría su mano derecha, y estaba contemplando si tendría que sacrificar el velo a la custodia de las rosas, cuando la voz de Sebastián llegó desde detrás de ella, preguntando si necesitaba ayuda, su repentina aparición sobresaltándola hasta la inmovilidad. Debía haber estado caminando por los terrenos y observado su aprieto, y ahora se acercaba con pasos cuidadosos, como si temiera asustar a un pájaro herido, y cuando Celeste asintió aceptando su ayuda, él se acercó más,
de lo que habían estado fuera de la estructura formal de un baile, tan cerca que podía oler el tenue aroma a sándalo y cuero que se aferraba a él. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo en el aire frío de la mañana. Las manos de Sebastián fueron notablemente suaves mientras trabajaba para desenredar el velo de las espinas, sus dedos con cicatrices moviéndose con precisión practicada entre las puntas afiladas, y Celeste sintió que se le cortaba la respiración por su proximidad, por la concentración evidente en su expresión, mientras liberaba primero una hebra de seda y luego otra, su rostro a escasos centímetros del suyo velado, mientras completaba la delicada tarea. Cuando el velo finalmente se soltó, no se apartó de inmediato, sino que notó la sangre en su guante. Y su expresión cambió a una de preocupación mientras le preguntaba si estaba herida, alcanzando su mano con un toque tentativo que envió un calor inesperado a través de todo su brazo. Celeste le aseguró que era solo un rasguño, nada de importancia, pero Sebastián la sorprendió preguntándole si disfrutaba trabajando con las rosas, y cuando ella confesó que encontraba paz en el jardín, pero carecía del conocimiento adecuado para su cuidado, él se ofreció a mostrarle las técnicas que había aprendido de su propia madre, quien había mantenido estas mismas rosas antes de su muerte. Así comenzó su primera actividad compartida, más allá de la conversación literaria, Sebastián trayendo tijeras de podar y guantes del cobertizo del jardín, mientras Celeste observaba con creciente asombro, y pronto estaban trabajando codo con codo entre los arbustos. Sebastián demostrando cómo cortar en ángulo para fomentar un nuevo crecimiento, cómo identificar qué cañas debían eliminarse y cuáles preservarse, sus manos moviéndose sobre las plantas con una ternura que parecía contradecir su porte marcial y su exterior endurecido por la guerra. Celeste observó el contraste entre el hombre que comandaba fincas y había liderado soldados a la batalla, y este mismo hombre que manejaba delicadas flores de rosa como si fueran preciosas más allá de toda medida, que hablaba de las plantas con genuino afecto y conocimiento, y se encontró relajándose en el ritmo de su trabajo compartido, haciendo preguntas sobre diferentes variedades y escuchando sus pacientes explicaciones. Sus dedos se rozaron cuando ambos alcanzaron la misma rama, y ninguno se apartó de inmediato. El contacto accidental persistiendo por un latido más de lo estrictamente necesario antes de que continuaran su trabajo con una mayor conciencia de la presencia del otro, y Celeste sintió que algo se movía dentro de su pecho, alguna pequeña barrera comenzando a resquebrajarse bajo la suave presión de la firme amabilidad de Sebastián y la sorprendente intimidad de trabajar juntos en el jardín de invierno, donde las espinas sacaban sangre, pero las rosas prometían el eventual retorno de la belleza. A medida que el otoño se adentraba en el invierno temprano y la primera helada pintaba las ventanas de Blackwood Hall con patrones cristalinos, Celeste se había asentado en una paz incómoda con su nueva vida, encontrando consuelo en los ritmos diarios de las horas compartidas en la biblioteca y el trabajo ocasional en el jardín con Sebastián. Pero en una amarga noche de diciembre, cuando el viento aullaba alrededor de las antiguas piedras de la mansión, fue despertada de un sueño agitado por sonidos que le helaron la sangre en las venas, gritos, crudos y agonizantes, provenientes de la lejana ala oeste, donde Sebastián tenía sus aposentos. Permaneció congelada en su cama durante varios latidos, su mente corriendo entre impulsos contradictorios. El respeto por su privacidad y la distancia formal que aún mantenían a pesar de su creciente cercanía, o el impulso compasivo de ofrecer consuelo a alguien que claramente sufría bajo el yugo de terrores de pesadilla que ella entendía demasiado bien
por sus propias noches atormentadas. La compasión ganó, y Celeste se levantó de la cama. Se puso una bata sobre el camisón y se movió a través de los pasillos oscurecidos con solo una vela para iluminar su camino, su corazón latiendo con fuerza mientras otro grito resonaba por los pasillos vacíos, y se encontró de pie ante la puerta de Sebastian por primera vez desde su llegada a Blackwood Hall, su mano temblando mientras llamaba suavemente, y no recibía más respuesta que otro grito atormentado. Empujó la puerta para encontrar a Sebastian debatiéndose en su enorme cama con dosel, su rostro con cicatrices contorsionado por la angustia, las sábanas retorcidas alrededor de su cuerpo mientras luchaba contra enemigos invisibles y gritaba advertencias a soldados muertos hace mucho tiempo, y Celeste sintió que se le cortaba la respiración al ver a este hombre poderoso reducido a tal sufrimiento vulnerable. Atrapado en recuerdos de guerra y muerte y el momento que había marcado su rostro para siempre. Se acercó a la cama lentamente, pronunciando su nombre en una voz suave pero clara, repitiéndolo como un ancla para sacarlo del campo de batalla que revivía en su mente dormida, y cuando sus ojos finalmente se abrieron de golpe, estaban salvajes y desenfocados, la vergüenza inundando sus rasgos a medida que la conciencia regresaba y se daba cuenta de que ella lo había presenciado en este estado de debilidad que claramente se había esforzado tanto por ocultar. Sebastián intentó disculparse, ordenarle que saliera de la habitación con brusca vergüenza, pero Celeste se dirigió al lavabo y vertió agua en un vaso con manos firmes. Se lo llevó y se sentó en la silla junto a la ventana cuando él intentó rechazarla. Y pronunció las palabras que parecían fluir de un profundo pozo de entendimiento compartido. Sé lo que es estar atrapado en recuerdos que se niegan a soltar su control, Sebastián. No tienes que soportar esto solo. Algo cambió en su expresión entonces, la rígida armadura del orgullo masculino resquebrajándose lo suficiente como para permitir que la verdad emergiera, y admitió con una voz áspera, por el agotamiento y la vergüenza que revivía la batalla la mayoría de las noches. Veía de nuevo la explosión que había desgarrado su regimiento y marcado su rostro. Oía los gritos de los hombres que no pudo salvar y sentía el peso del mando que había enviado a jóvenes soldados a la muerte. Celeste escuchó sin juicios ni tópicos, entendiendo que a veces el mayor consuelo es simplemente la presencia. El conocimiento de que otra alma es testigo de tu dolor y no se aparta, y permaneció en esa silla mientras la noche lentamente daba paso al amanecer, una guardiana silenciosa velando por Sebastián mientras él finalmente caía en un sueño más tranquilo. Y cuando la luz de la mañana se coló por las cortinas y él despertó para encontrarla todavía allí, el incómodo reconocimiento que pasó entre ellos llevaba el peso de algo fundamental que había cambiado en la arquitectura de su cuidadoso acuerdo, un reconocimiento de que habían cruzado un umbral invisible del cual no podría haber retorno a la distancia formal de antes. La mañana después de que Celeste hubiera velado durante las pesadillas de Sebastián, trajo un cambio inesperado en la cuidadosa coreografía de sus vidas separadas. Pues cuando bajó a desayunar esperando la habitual comida solitaria, encontró una nota con la precisa caligrafía de Sebastián solicitando que se uniera a él para cenar esa noche en el pequeño comedor en lugar del salón formal donde habían tomado su desayuno de bodas en un tenso silencio, y aunque su reacción inmediata fue nerviosismo ante la idea de cenar juntos, de intentar comer manteniendo el velo que se había convertido tanto en escudo como en prisión, se encontró escribiendo una aceptación antes de que la duda pudiera anular su tentativa confianza en este hombre que no le había mostrado más que paciencia y una inesperada delicadeza. La solución de Sebastián
a la dificultad práctica de su estado velado, reveló una consideración que le hizo sentir un nudo en la garganta con una emoción que no esperaba volver a sentir. Pues cuando entró en el pequeño comedor esa noche, encontró el espacio transformado por lámparas atenuadas y velas estratégicamente colocadas que creaban pozos de sombra suave, suficiente luz para ver el plato y al compañero, pero lo suficientemente oscuro como para que el cuidadoso levantamiento de su velo para tomar pequeños bocados no expusiera por completo las cicatrices que aún no podía soportar revelar. Y el simbolismo de este gesto no pasó desapercibido para ninguno de los dos, mientras Sebastián se levantaba para sentarla con una formalidad que de alguna manera se sentía más íntima de lo que habría sido una familiaridad casual. Su conversación esa primera noche comenzó con los temas seguros que habían explorado en la biblioteca, libros leídos recientemente, observaciones sobre el cambio de estación, asuntos mundanos de la finca. Pero a medida que se servía el vino y los platos iban y venían, Sebastián comenzó a hablar de su infancia antes de que la guerra lo reclamara, describiendo a un niño que había amado los caballos y la literatura en igual medida, que había imaginado una vida de actividades académicas en lugar del servicio militar, y Celeste se encontró respondiendo con fragmentos de su propio pasado, la hermana que había perdido en el incendio que la había marcado para siempre, Margaret, que tenía apenas 16 años y estaba llena de sueños de su primera temporada en Londres. La revelación llegó en voz baja, casi sin que Celeste se diera cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta, que sus cicatrices no eran meramente físicas, sino que estaban grabadas profundamente en su espíritu por el conocimiento de que había sobrevivido mientras Margaret había perecido, que había estado durmiendo a salvo en el ala este cuando el fuego consumió la oeste, y la culpa de esa supervivencia había pesado sobre ella durante una década como una piedra que no podía ni llevar ni dejar. La respuesta de Sebastián no fue el tópico que había aprendido a esperar de los pocos que se habían atrevido a hablar de su tragedia, sino un reconocimiento nacido de sus propias heridas paralelas, su propia culpa por los soldados que habían caído mientras él vivía, jóvenes cuyos nombres aún recitaba en las horas oscuras cuando el sueño no llegaba, y en ese momento de confesión compartida, reconocieron el uno en el otro, no solo almas gemelas, marcadas por cicatrices físicas, sino almas unidas por el complejo peso de sobrevivir cuando otros no lo habían hecho. El acuerdo de hacer de estas cenas su ritual llegó sin una discusión formal, simplemente un entendimiento que se estableció entre ellos como la oscuridad invernal más allá de las ventanas, y mientras Celeste se retiraba a sus aposentos esa noche, llevaba consigo el calor de saber que la soledad, al menos, era una carga que quizás ya no tendría que soportar sola. La obligación de asistir al festival de Navidad del pueblo llegó con el frío de diciembre, un deber que venía con el título de Sebastián y su posición como duque y duquesa de las fincas circundantes, y cuando Sebastián lo mencionó durante una de sus cenas íntimas, Celeste sintió que el terror se apoderaba de su corazón con familiares dedos helados, pues asistir a bailes estructurados donde podía permanecer en la periferia era una cosa, pero mezclarse con los aldeanos a la luz del día, sometida a un escrutinio cercano y a las miradas curiosas de los niños que nunca habían aprendido a ocultar sus reacciones, parecía una prueba más allá de su capacidad de soportar. Sebastián, que se había vuelto experto en leer la tensión en sus hombros y la forma en que sus manos temblaban cuando el miedo la invadía, se ofreció de inmediato a enviar sus disculpas, a inventar alguna excusa que le ahorrara este calvario, pero Celeste,
encontró dentro de sí un orgullo terco que no sabía que aún existía, una negativa a decepcionar a los aldeanos que dependían de Blackwood Hall y que no habían mostrado más que una cortés cortesía durante sus pocas incursiones en las tiendas del pueblo, siempre con su velo firmemente en su lugar. El festival en sí era una escena de encanto rústico que podría haberla deleitado en otra vida, con niños riendo mientras se perseguían unos a otros por la plaza cubierta de nieve, cantores de villancicos reunidos alrededor de una hoguera cantando himnos antiguos, y puestos que ofrecían vino caliente y castañas asadas que llenaban el aire de calor y especias, pero Celeste sentía cada mirada curiosa como un toque físico. Veía cómo las madres acercaban a sus hijos cuando ella pasaba, oía los susurros que la seguían, aunque la mayoría intentaba ser discreta sobre su fascinación por el fantasma velado que se había casado con su duque. Mantenía la compostura a pura fuerza de voluntad. De pie junto a Sebastián, mientras él hablaba con el anciano del pueblo sobre las reparaciones necesarias en el techo de la iglesia, cuando escuchó a dos mujeres detrás de un puesto cercano, hablando en voces que claramente creían demasiado bajas para ser oídas, una diciéndole a la otra que era una lástima que el duque se hubiera atado a tal criatura, que lo que había debajo de ese velo debía ser monstruoso en verdad, para que una mujer se escondiera durante tantos años, y Celeste sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La frágil confianza que había estado construyendo durante semanas, de paciente amabilidad de Sebastián, haciéndose añicos como el hielo bajo una bota. Se giró para huir, sin importarle la propiedad o el deber, necesitando solo escapar del sofocante peso del juicio y el asco, pero la mano de Sebastián atrapó la suya antes de que hubiera dado 3 pasos, su agarre firme y cálido a través de su guante, y cuando lo miró a través del velo de lágrimas, vio furia en su rostro con cicatrices, una ira protectora que lo transformó en algo feroz y formidable mientras se volvía para enfrentar a los aldeanos reunidos con toda la autoridad de su rango y su considerable presencia. Su voz se extendió por la plaza de repente silenciosa, mientras declaraba que cualquier persona que mostrara falta de respeto a su duquesa le mostraba falta de respeto a él personalmente, que Lady Celeste era una mujer de más coraje y gracia de lo que la mayoría jamás poseería, y que no toleraría crueldad ni burla hacia ella en su pueblo o en sus tierras. Y las dos mujeres que habían hablado tan descuidadamente se encontraron siendo el foco de la fría mirada del duque, hasta que balbucearon disculpas y se retiraron avergonzadas, mientras el resto de los aldeanos observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta un respeto a regañadientes. El camino a casa, a través de la nieve que caía, se convirtió en algo que Celeste recordaría para siempre. Sebastián todavía sosteniendo su mano mientras se movían por el paisaje invernal, y se sintió abrumada por la desconocida sensación de ser defendida, protegida, valorada lo suficiente como para que alguien se enfrentara a la crueldad del mundo en su nombre. Su regreso a Blackwood Hall tuvo la extraña cualidad de un sueño, ambos sacudidos por la confrontación pública, de maneras que los dejaron en silencio durante el viaje en carruaje a casa. Y cuando finalmente entraron en el vestíbulo con la nieve derritiéndose de sus abrigos, la ira de Sebastián por la crueldad de la sociedad todavía era evidente en la tensión de su mandíbula y en la forma en que sus manos con cicatrices se apretaban y relajaban a sus costados, como si deseara golpear toda la ignorancia y la crueldad casual que habían herido a su esposa. Celeste se quedó temblando bajo la suave luz de las lámparas, su compostura finalmente desmoronándose
ahora que estaban lejos de las miradas, y las lágrimas, que había contenido a pura fuerza de voluntad, comenzaron a caer en silenciosos arroyos bajo su velo, sus hombros sacudiéndose con la fuerza de emociones demasiado tiempo contenidas. Y Sebastián hizo un movimiento torpe e incierto hacia ella antes de sacar su pañuelo del abrigo para ofrecérselo con la cuidadosa formalidad de un hombre poco practicado en consolar a los demás. Las palabras brotaron de ella entonces, crudas y terribles en su autodesprecio, mientras decía que él no debería haberse atado a un monstruo, que había sacrificado su dignidad y su futuro por un matrimonio de conveniencia con una mujer que ni siquiera podía mostrar su rostro en público sin inspirar asco, y podía oír la amargura en su propia voz, la década de vergüenza y aislamiento acumulados derramándose en la privacidad de su hogar, donde ya no tenía la fuerza para fingir que el juicio del mundo no la hería hasta los huesos. La respuesta de Sebastián fue feroz e inmediata. Su voz áspera con una intensidad que la sobresaltó, mientras declaraba que si ella era un monstruo, entonces él también lo era, que sus cicatrices lo marcaban tan seguramente como las de ella la marcaban a ella, y que cualquiera que no pudiera ver más allá de la superficie, la fuerza y la gracia que había debajo, no merecía más que desprecio. Y había algo en su pasión que silenció sus protestas y la hizo mirarlo de verdad, quizás por primera vez desde que se casaron. Habló entonces de lo que veía cuando la miraba, no el rostro oculto bajo el velo, sino la mujer que había sobrevivido al fuego y a la pérdida, que había soportado una década de aislamiento con dignidad, que le había mostrado amabilidad en sus pesadillas y compañía en su soledad. Y confesó con una honestidad vacilante que lo que había comenzado como un arreglo práctico se había convertido en algo mucho más profundo para él, algo que no había anticipado y que no entendía del todo, pero que ya no podía negar. Celeste se quedó paralizada de incredulidad mientras las palabras de Sebastián la inundaban, incapaz de comprender cómo alguien podía encontrarla algo más que horrible, cómo este hombre, que podría haber elegido entre mujeres hermosas y sin marcas, de alguna manera había llegado a valorarla, y cuando él la miró a los ojos con esa franqueza inquebrantable que caracterizaba todos sus tratos con ella, vio una verdad allí que la aterrorizó más que cualquier crueldad jamás lo había hecho. Su última admisión llegó en voz baja, casi con ternura. Mientras decía que se había enamorado de su voz durante sus veladas en la biblioteca, de su mente durante sus conversaciones en la cena, de su espíritu mientras la observaba enfrentar cada día con un coraje que la mayoría nunca poseería, y que la mujer bajo el velo le importaba mucho menos que la mujer que había llegado a conocer a través de semanas de paciente revelación. El momento se extendió entre ellos, pesado de posibilidad y terror, cargado con el peso de confesiones que no podían ser retiradas, y Celeste se sintió suspendida entre el deseo de creer y la certeza nacida de una larga experiencia de que tal aceptación no podía ser real, no podía durar, se haría añicos en el momento en que él realmente viera lo que ella había ocultado durante tanto tiempo. Y así hizo lo que siempre había hecho cuando las emociones amenazaban con abrumar sus defensas. Se retiró a sus aposentos con una disculpa susurrada, dejando a Sebastián solo en el vestíbulo mientras ella huía a la seguridad de la soledad para luchar con la esperanza imposible que sus palabras habían plantado en su corazón herido. Celeste yació insomne en sus aposentos durante la larga noche de invierno,
repasando la confesión de Sebastián con una precisión obsesiva, escuchando una y otra vez la áspera ternura en su voz, cuando dijo que se había enamorado de su voz, su mente, su espíritu, y se encontró atrapada en una guerra interna entre el deseo y el miedo, que la dejó temblando bajo sus mantas, mientras las horas se arrastraban hacia el amanecer. La posibilidad de que alguien pudiera ver realmente más allá de su rostro arruinado a la mujer que había debajo parecía una esperanza demasiado frágil para confiar en ella, un sueño demasiado peligroso para entretenerlo, pues había aprendido a través de una experiencia brutal lo que sucedía cuando se permitía creer en la resistencia del amor, y el recuerdo de esa lección surgía ahora con vívida claridad para atormentarla en la oscuridad. Había estado comprometida una vez, antes del incendio, con un joven que le había jurado devoción eterna y había escrito poesía comparando su belleza con las flores de primavera y la luz de la mañana, y todavía podía recordar con perfecto y agonizante detalle el momento en que él había visto por primera vez sus quemaduras, después de que los médicos finalmente le hubieran quitado los vendajes. Todavía podía ver el horror que había inundado su hermoso rostro y reemplazado sus practicadas declaraciones de amor con excusas tartamudeadas y una retirada apresurada, y en una semana había roto su compromiso a través de una carta entregada por un sirviente, porque carecía incluso del coraje para enfrentarla directamente. Ese abandono le había enseñado la verdad que había llevado durante 10 años como una piedra alrededor de su cuello, la certeza de que cualquier amabilidad o atracción que pudiera inspirar se haría añicos en el momento en que se quitara el velo, que era fundamentalmente indigna de ser amada en su estado con cicatrices, que lo mejor que podía esperar era la tolerancia educada de aquellos que compadecían su sufrimiento, pero nunca podrían aceptar realmente su apariencia alterada. Pero las palabras de Sebastián esa noche habían plantado una semilla de duda revolucionaria en esa convicción largamente sostenida, pues él tenía sus propias cicatrices y su propia experiencia de la crueldad de la sociedad, y quizás esa comprensión compartida le daba una perspectiva diferente, una capacidad de ver más allá de las apariencias que su prometido anterior había carecido por completo. Pensó en la constante amabilidad de Sebastián durante las semanas de su matrimonio, la forma en que nunca la había presionado para que se rebelara, nunca había exigido más de lo que ella podía ofrecer, pero había construido gradualmente una base de confianza a través de la paciencia y la compañía genuina, y se preguntó si su confesión podría ser no la bonita mentira que esperaba, sino la simple verdad de un hombre que había llegado a conocerla de maneras que iban más allá de la apariencia física. Mientras la primera luz del invierno comenzaba a filtrarse a través de sus cortinas, pintando la habitación familiar en tonos de gris y oro pálido, Celeste tomó una decisión que la aterrorizó más que ninguna que hubiera enfrentado desde que aceptó este matrimonio, pues comprendió que se encontraba en una encrucijada donde podía retirarse aún más a la seguridad del aislamiento o dar un paso adelante hacia la aterradora vulnerabilidad de la confianza, y eligió, con una resolución temblorosa, nacida de la feroz defensa de Sebastián en el Festival del Pueblo y su cruda honestidad en el vestíbulo, creer que quizás este duque con cicatrices realmente decía lo que decía. Sus manos temblaron mientras alcanzaba el broche de su velo a la luz de la mañana, sintiendo el peso familiar de la tela negra que había sido tanto protección como prisión durante una década, y comprendió
con una claridad cristalina que quitárselo para Sebastián requeriría más coraje del que jamás había necesitado para enfrentar las miradas de la sociedad, pues esta vez su corazón estaba comprometido de maneras que no lo había estado desde antes del incendio, y la posibilidad de rechazo ahora tenía el poder de herirla más profundamente de lo que cualquier crueldad casual de extraños jamás podría. El viaje de Celeste a través de Blackwood Hall hasta el estudio de Sebastián tuvo la cualidad del último paseo de un prisionero condenado, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente mientras su resolución luchaba con el terror que amenazaba con hacerla huir de regreso a la seguridad de sus aposentos, pero se forzó a avanzar por pasillos ahora familiares, pero de repente extraños, el velo todavía en su lugar, aunque sus manos ya habían tomado la decisión que su corazón temía, y cuando llegó a la pesada puerta de roble de su estudio, se detuvo con la mano levantada para llamar, preguntándose si esto era una locura, si estaba a punto de destrozar la frágil paz que habían construido al revelar la verdad que él afirmaba no importarle, pero de la que seguramente retrocedería una vez confrontado con su realidad. Llamó, escuchó su profunda voz invitarla a entrar, y lo encontró en su escritorio revisando papeles de la finca con la cuidadosa atención que ponía en todas sus responsabilidades, y cuando él levantó la vista, su expresión cambió inmediatamente de concentración a sorpresa y luego a preocupación por su inusual visita matutina, pues habían establecido patrones durante estos meses de matrimonio y su aparición en su dominio privado a esta hora rompía cada regla tácita de su cuidadosa cohabitación. Sebastián se levantó de su escritorio con la cortesía instintiva que caracterizaba todos sus tratos con ella, su rostro con cicatrices mostrando tanto curiosidad como preocupación, mientras preguntaba si algo andaba mal, si necesitaba su ayuda con algún asunto, y Celeste sintió que se le atascaba la voz en la garganta mientras estaba de pie ante él. Comprendiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría haber retirada, y logró pedir con una voz que temblaba, a pesar de sus esfuerzos por controlarla, que se parara frente a ella, que le diera este momento sin preguntas, y vio en sus ojos oscuros el instante de reconocimiento mientras entendía lo que ella pretendía, y se quedó completamente inmóvil, con una quietud que hablaba de esperanza y miedo en igual medida. El momento se suspendió en el tiempo mientras las manos de Celeste se elevaban hacia el broche de su velo con dedos que temblaban tan violentamente que apenas podía manejar el simple mecanismo, y era consciente de la cuidadosa inmovilidad de Sebastián, de la forma en que parecía haber dejado de respirar mientras esperaba que ella completara esta acción que había evitado durante una década. Y el velo se soltó con un susurro de tela que pareció imposiblemente fuerte en el silencioso estudio, cayendo a sus pies como una armadura desechada, exponiendo por primera vez desde su boda el rostro que le había ocultado a él y al mundo. Las cicatrices de la quemadura corrían por el lado izquierdo de su rostro, desde la sien hasta la mandíbula y bajando por su cuello, tejido fruncido que había sanado en patrones retorcidos que interrumpían la simetría de sus rasgos y la marcaban indeleblemente con el legado del fuego. Y Celeste mantuvo los ojos apretados porque no podía soportar ver la reacción de Sebastián. No podía soportar ver el momento en que la maravilla se convirtiera en horror y la ternura se transformara en distancia educada, pero escuchó su aguda inhalación y sintió un arrepentimiento aplastante e inmediato.
la certeza de que había destruido cualquier frágil conexión que habían construido al forzarlo a confrontar la realidad de su desfiguración. El movimiento de Sebastián fue tan suave que apenas lo registró hasta que sintió su presencia cerca de ella, sintió el calor de él lo suficientemente cerca como para tocarlo, y su voz cuando habló fue áspera por la emoción mientras decía su nombre, y luego añadía con infinita ternura las palabras que resonarían en su corazón por el resto de sus días, pidiéndole que abriera los ojos, por favor, que lo mirara y viera lo que él veía, y aunque el terror le gritaba que mantuviera los ojos cerrados y preservara por un momento más la ilusión de que él podría aceptarla, encontró el coraje para obedecer y abrió los ojos para encontrar su mirada, preparándose para la repulsión que estaba segura de que estaría escrita allí. Las lágrimas de Celeste se derramaron mientras abría los ojos para encontrar la mirada de Sebastián, preparándose para la repulsión que había presenciado tantas veces en sus pesadillas, pero lo que encontró en sus ojos oscuros no fue horror, ni piedad, ni distancia educada, sino una maravilla tan profunda y una ternura tan completa que le robó el aliento más eficazmente que cualquier crueldad jamás podría, y observó en una quietud incrédula cómo su mano con cicatrices se elevaba lentamente hacia su rostro, dándole toda la oportunidad de apartarse, antes de que sus dedos hicieran contacto con el tejido fruncido de sus quemaduras y trazaran los caminos retorcidos con infinita delicadeza, como si estuviera tocando algo precioso y frágil en lugar de la desfiguración que la había atormentado durante una década. La voz de Sebastián cuando habló era áspera por la emoción mientras le preguntaba si sabía lo que veía cuando miraba su rostro sin velo, y antes de que pudiera responder con la letanía de fealdad que se había recitado a sí misma durante años, él le dijo que veía el coraje escrito en cada marca que el fuego había dejado, veía supervivencia y fuerza, y una belleza que había sido ganada a través de un dolor inimaginable, en lugar de simplemente heredada por el azar del nacimiento, y sus palabras cayeron sobre su corazón herido como un bálsamo en heridas antiguas, mientras confesaba que nunca había esperado sentirse así por nadie, que se había resignado a una vida de aislamiento emocional hasta que ella había aparecido en ese baile de caridad envuelta en tela negra y soledad. Le dijo que su disposición a mostrarle esta vulnerabilidad, a confiarle la verdad que había ocultado al mundo, lo humillaba de maneras que apenas podía articular, pues entendía el coraje que requería bajar las defensas que habían tardado una década en construirse, y Celeste sintió que su incredulidad comenzaba a dar paso a una esperanza temblorosa, mientras buscaba en su rostro cualquier signo de la repulsión que todavía medio esperaba descubrir acechando bajo sus tiernas palabras. El pulgar de Sebastián secó sus lágrimas con una delicadeza que parecía imposible en manos que habían empuñado armas en la guerra, y después de un momento de silencio cargado, preguntó con una voz apenas por encima de un susurro si podía besarla, y la pregunta en sí fue un regalo porque le dio elección y agencia en un momento en que se sentía completamente expuesta y vulnerable, y logró susurrar su permiso a través de lágrimas que ahora fluían de la maravilla en lugar del miedo. El primer beso fue suave, reverente y aceptador, de maneras que reescribieron cada certeza que Celeste había albergado sobre su propia incapacidad de ser amada, pues Sebastián besó su mejilla con cicatrices, su sien marcada y finalmente sus labios temblorosos con una ternura que hablaba de devoción en lugar de deber, y sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella,
mientras los muros que habían sido cuidadosamente construidos durante años de aislamiento comenzaban a desmoronarse. Y cuando se dio cuenta de que Sebastián también estaba llorando, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella mientras se abrazaban en el silencioso estudio, comprendió que este momento marcaba no sólo un desvelamiento de su rostro, sino una revelación de corazones que ambos habían estado ocultando de diferentes maneras, y el aislamiento que los había definido a ambos estaba finalmente, benditamente, llegando a su fin. En los días que siguieron al desvelamiento, Celeste se movió por Blackwood Hall sin su velo por primera vez desde que se convirtió en la duquesa, y la experiencia tenía una extraña cualidad de ligereza mezclada con un miedo persistente, como si se hubiera despojado no sólo de una tela, sino del peso de años pasados escondida. Pero los viejos hábitos mueren lentamente y se encontraba buscando el velo cada mañana antes de recordar con una sacudida de terror y euforia mezclados que ya no necesitaba esconderse, al menos no dentro de estos muros donde la aceptación de Sebastián había reescrito cada certeza que había albergado sobre su propia monstruosidad. La constante tranquilidad de Sebastián no provenía de grandes declaraciones, sino de pequeños gestos que se acumulaban como prueba de su devoción. La forma en que su mano encontraba la de ella mientras caminaban por los pasillos, el tierno beso que presionaba en su sien con cicatrices cada mañana en el desayuno, la cuidadosa atención que prestaba a su comodidad mientras navegaba por esta nueva exposición, nunca presionando pero siempre presente. Y Celeste sintió que se desplegaba lentamente como una flor que había estado demasiado tiempo privada de la luz del sol. La conmoción inicial de los sirvientes al ver el rostro sin velo de su señora dio paso a la aceptación más rápidamente de lo que Celeste se había atrevido a esperar, y cuando el ama de llaves comentó una tarde que era encantador ver finalmente la sonrisa de la duquesa correctamente, Celeste sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos ante la simple amabilidad de la observación, comprendiendo que había sido vista y no encontrada deficiente. La exploración de la intimidad física entre ellos se profundizó con cada día que pasaba a medida que Celeste se sentía más cómoda con el tacto de Sebastián y su deseo inquebrantable por ella. Y pasaban largas noches en la biblioteca, donde las conversaciones sobre literatura se habían transformado en discusiones sobre su futuro, con Sebastián sugiriendo que podrían viajar juntos una vez que ella se sintiera preparada, que podrían ver el mundo más allá de los cuidadosos límites que ella había construido, y aunque el miedo de Celeste al escrutinio público luchaba con su creciente deseo de libertad, encontró coraje en la paciencia de Sebastián y su disposición a esperar hasta que estuviera verdaderamente lista para enfrentar a la sociedad en sus propios términos. Sus conversaciones nocturnas revelaron sueños que ninguno se había atrevido a pronunciar durante sus meses de cuidadosa distancia, esperanzas de una vida que se extendía más allá de la mera cohabitación hacia una asociación genuina. Y Celeste descubrió que la vulnerabilidad, en lugar de destruirla como siempre había temido, estaba forjando conexiones más fuertes que cualquier armadura que hubiera llevado. Llegó la noche en que se encontró de pie fuera de los aposentos de Sebastián, mientras la casa se sumía en la oscuridad, su corazón latiendo con una mezcla de deseo y nerviosismo, y cuando llamó suavemente y entró ante su sorprendida invitación, preguntó con voz temblorosa si podría quedarse con ella, si podrían finalmente salvar la distancia física que habían mantenido incluso después de que los muros emocionales hubieran caído. Y la respuesta de Sebastián transmitió tal ternura y cuidadosa preocupación
por su comodidad, que Celeste sintió que la última de sus reservas se disolvía como la niebla matutina ante el sol. Su unión esa noche fue suave, sanadora y transformadora de maneras que trascendieron el acto físico en sí, pues Sebastián tocó su piel con cicatrices con reverencia en lugar de repulsión, mapeando el paisaje de sus quemaduras con dedos cuidadosos y susurrando seguridades de que era hermosa, deseada y completamente aceptada, y Celeste descubrió que la intimidad podía ser redentora en lugar de vergonzosa, que su cuerpo, a pesar de sus marcas, podía ser una fuente de placer en lugar de simplemente dolor, y mientras yacía después en los brazos de Sebastián, escuchando su ritmo cardíaco constante, comprendió que ambos habían sido transformados por su disposición a arriesgar la vulnerabilidad, que el acuerdo nacido del aislamiento y la protección mutua había florecido en algo que ninguno se había atrevido a imaginar posible. Cuando llegó la primavera con su promesa de renovación y los jardines de Blackwood Hall estallaron en una fragante floración, llegó una carta que llevaba el peso de un pasado que Celeste hacía tiempo se había resignado a dejar atrás, pues la elegante caligrafía en el sobre pertenecía a su madre, Lady Margaret Ashford, y la sola vista de ella hizo que las manos de Celeste temblaran mientras rompía el sello en la privacidad del salón de la mañana, donde la luz del sol entraba a raudales por altas ventanas e iluminaba las cuidadosas palabras que solicitaban reconciliación y extendían una invitación para visitar la finca familiar que no había visto desde el terrible incendio que se había cobrado la vida de su hermana menor y la había dejado a ella misma marcada permanentemente. Las emociones que la inundaron fueron complejas y contradictorias, una masa enredada de ira hacia la familia que se había retirado de ella tras la tragedia, anhelo por la conexión que una vez había conocido antes de que las quemaduras redefinieran cada relación, y miedo de que enfrentarlos de nuevo resucitara un dolor que se había esforzado tanto por trascender. Y cuando Sebastián la encontró, todavía sosteniendo la carta, una hora después, con lágrimas, corriendo silenciosamente por sus mejillas con cicatrices, simplemente la rodeó con sus brazos y la sostuvo mientras ella luchaba por articular la tormenta de sentimientos que la simple invitación había desatado. El apoyo de Sebastián llegó sin presión ni presunción, diciéndole que la decisión era enteramente suya, que apoyaría cualquier elección que le trajera paz. Pero si decidía enfrentar a su familia, estaría a su lado en cada paso del viaje, y Celeste encontró coraje en su firme presencia mientras escribía una respuesta aceptando la invitación con la condición de que Sebastián la acompañara, incapaz de imaginar enfrentar los fantasmas de su pasado sin el hombre que le había enseñado que el amor podía existir más allá de la superficie. El viaje a su hogar de la infancia en Hampshire estuvo lleno de recuerdos que volvieron con cada punto de referencia familiar que pasaban, la gran finca emergiendo detrás de antiguos robles exactamente como la recordaba, pero de alguna manera disminuida por el tiempo y su propio crecimiento, y mientras su carruaje subía por el amplio camino de entrada. Celeste sintió la mano de Sebastián apretar la suya en silenciosa solidaridad, mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con la fuerza de una década de agravios no expresados y heridas no curadas. Su madre esperaba en los escalones delanteros, en una pose de cuidadosa compostura, que se hizo añicos en el momento en que vio el rostro sin velo de Celeste, y la aguda inhalación y la conmoción visible que cruzaron los refinados rasgos de Lady Margaret confirmaron cada temor que Celeste
había albergado sobre esta reunión, pero levantó la barbilla y descendió del carruaje con la gracia que Sebastián la había ayudado a reclamar, negándose a encogerse ante la mirada de su madre, incluso cuando los viejos instintos le gritaban que se escondiera. Las primeras horas estuvieron marcadas por silencios incómodos y cumplidos dolorosamente formales mientras tomaban el té en el salón donde Celeste había jugado de niña, la misma habitación donde ella y su hermana habían reído, conspirado y soñado con futuros que el fuego había robado, y cuando su madre finalmente reunió el coraje para preguntar directamente sobre los años desde que Celeste se había ido, la pregunta abrió una compuerta que Celeste no se había dado cuenta de que había estado conteniendo, y su confrontación sobre su abandono en su hora más oscura emergió no como un grito, sino como una recitación tranquila y devastadora de hechos que dejó a su madre pálida y temblorosa. Y cuando las lágrimas de Lady Margaret finalmente llegaron, trajeron consigo una admisión de cobardía y arrepentimiento que evidentemente la había atormentado durante una década, aunque a Celeste le resultó difícil en ese momento ofrecer el perdón inmediato que el rostro afligido de su madre parecía suplicar, necesitando en cambio dejar que la verdad de su herida mutua se asentara entre ellas como polvo después de un colapso. Las difíciles conversaciones con su familia se desarrollaron durante varios días que parecieron simultáneamente interminables y demasiado breves, cada discusión quitando otra capa de dolor e incomprensión que se había calcificado entre ellos durante una década de separación. Y mientras Celeste se sentaba en el salón de la mañana con su madre, el segundo día de su visita, comenzó a comprender a través de las explicaciones vacilantes de Lady Margaret que el propio miedo de su madre y su incapacidad para hacer frente a la tragedia de perder a una hija mientras veía a otra permanentemente alterada habían creado una parálisis que se disfrazaba de frialdad, una retirada nacida no del rechazo, sino de una abrumadora impotencia ante una pérdida tan profunda. El reconocimiento de que todos habían sido heridos por el fuego de diferentes maneras llegó lentamente a Celeste mientras escuchaba la disculpa vacilante de su padre, pronunciada en su estudio con Sebastián de pie, discretamente apoyándola en un rincón. Lord Ashford admitió con lágrimas en sus ojos curtidos que le había fallado por completo cuando más lo necesitaba, que su propia incapacidad para mirar su rostro con cicatrices sin ver las llamas que habían consumido a su hija menor lo había llevado a la cobardía de la distancia, y aunque su confesión no podía borrar los años de abandono, abrió una puerta a la comprensión que Celeste había pensado que estaba permanentemente sellada. Su hermano menor, Edmund, que había sido apenas un niño de 12 años cuando ocurrió el incendio, y ahora era un joven de 22, se le acercó con asombro en lugar de piedad, confesando que había pasado años preguntándose por la hermana que había desaparecido de su vida, y cuando le dijo que su coraje para enfrentar al mundo con sus cicatrices visibles lo inspiraba mucho más que cualquier historia de heroísmo sin mácula, Celeste sintió que algo se abría en su pecho, una comprensión de que su supervivencia misma tenía un significado más allá de su propio dolor. El poder curativo de la honestidad y la responsabilidad se reveló a través de estos dolorosos intercambios, ya que cada miembro de la familia, a su vez, reconoció sus fallas y sus arrepentimientos, no buscando la absolución, sino ofreciendo la verdad. Y Celeste descubrió que el perdón, cuando finalmente llegó, la liberó mucho más a ella que a ellos, liberándola de la amargura que había llevado como una piedra en su corazón. La firme presencia de Sebastián durante cada difícil conversación se convirtió en su ancla mientras se sentaba a su lado durante las comidas,
que se volvían menos incómodas con cada día que pasaba. Caminaba con ella por los jardines donde ella y su hermana perdida habían jugado una vez, y ofrecía un apoyo silencioso cuando las emociones amenazaban con abrumar su cuidadosa compostura, sin entrometerse pero siempre presente, y el creciente respeto de su familia por el duque, que tan obviamente apreciaba a su hija. Era evidente en la forma en que su padre buscaba la opinión de Sebastián sobre asuntos de la finca, y su madre los observaba juntos con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. En su última noche antes de la partida, Lady Margaret tomó las manos con cicatrices de celeste entre las suyas y susurró una gratitud privada a Sebastián por darle a su hija la felicidad que había temido que Celeste nunca conocería. Y aunque las relaciones seguían siendo tiernas y tentativas mientras se despedían, Celeste comprendió que se estaban reparando en lugar de estar rotas sin remedio, que el camino hacia la paz requería solo el coraje de comenzar a caminarlo, y mientras su carruaje se alejaba de la finca con el brazo de Sebastián alrededor de sus hombros, reflexionó que enfrentar el pasado de alguna manera había liberado su futuro de formas que no había anticipado, que el perdón había demostrado ser no un regalo que daba a quienes la habían herido, sino un regalo que se daba a sí misma. Ese verano trajo consigo una decisión que habría parecido imposible apenas unos meses antes, pues Celeste y Sebastián determinaron juntos que organizarían un gran baile en Blackwood Hall, y aunque la perspectiva aterrorizaba a Celeste de maneras que apenas podía articular incluso a su esposo, sintió una feroz determinación crecer dentro de ella para enfrentar a la sociedad en sus propios términos, en lugar de continuar existiendo en su periferia como una sombra a medias reconocida. Su participación en cada detalle de los preparativos se convirtió en su forma de reclamar su papel como duquesa en verdad, y no solo de nombre, desde la selección de los músicos que tocarían hasta la aprobación de los arreglos florales que transformarían el salón de baile en un jardín de luz y color, y Sebastián observaba con silencioso orgullo mientras ella se movía a través de estas tareas con creciente confianza, ya no encogiéndose ante las miradas de los sirvientes ni escondiéndose en los rincones de su propia casa. La noche del baile llegó con el calor de una tarde de verano, asentándose sobre la finca como una bendición. Y cuando Celeste descendió la gran escalera con un elegante vestido de seda de un profundo azul zafiro y su rostro con cicatrices completamente desnudo al mundo, sintió la aguda inhalación de Sebastián y vio el amor y la admiración ardiendo en sus ojos, y esa mirada la estabilizó más de lo que cualquier cantidad de compostura practicada jamás podría. Los invitados llegaron en sus carruajes mientras el crepúsculo se profundizaba en la noche. La crema de la sociedad local, junto con varias familias prominentes de Londres, y Celeste se paró junto a Sebastián en la línea de recepción, sintiendo cada mirada como un toque físico, escuchando los susurros que se extendían por la multitud a medida que cada nuevo llegado veía el rostro sin velo de la duquesa. Pero mantuvo la barbilla alta y su mano firme en la de Sebastián mientras daban la bienvenida a cada invitado con la gracia que correspondía a sus posiciones. La fuerza interna que extrajo no provino simplemente del amor de Sebastián, aunque eso formaba la base de su coraje, sino de todo el viaje que había emprendido desde aquel primer baile fatídico, donde un duque con cicatrices había visto más allá de su velo a la mujer que había debajo, y ahora entendía que se había ganado el derecho a estar aquí, no a pesar de sus cicatrices, sino por todo lo que representaban sobre la supervivencia, la resiliencia y la elección de vivir en lugar de simplemente existir.
Cuando Sebastián la llevó a la pista para el primer vals, todo el salón de baile se quedó en silencio, de una manera que podría haberla paralizado de miedo un año atrás. Pero ahora simplemente miró el rostro con cicatrices de su esposo y dejó que la música los llevara, sus movimientos juntos, una declaración pública de su asociación y su desafío a los juicios superficiales de la sociedad. El cambio gradual de la sociedad de la conmoción a algo cercano a la admiración se hizo evidente a medida que avanzaba la noche y los invitados observaban la obvia devoción del duque y la duquesa el uno por el otro, la forma en que la mano de Sebastián nunca se alejaba mucho de la de Celeste, la manera en que parecían comunicarse con miradas y pequeños gestos que hablaban de una profunda intimidad, y varias de las mujeres más jóvenes presentes se acercaron a Celeste durante la noche para decirle en voces bajas y asombradas que su coraje las inspiraba de maneras que luchaban por articular. Y cuando el último invitado partió en las primeras horas de la mañana y Sebastián tomó a Celeste en sus brazos en el salón de baile vacío, ella comprendió que el éxito de la velada representaba una aceptación ganada a través de la autenticidad en lugar de otorgada por lástima, y eso marcaba toda la diferencia en el mundo. Habían pasado 2 años desde el día de su boda, cuando Celeste se había parado velada y temblorosa ante un altar, sin imaginar jamás que el frío acuerdo en el que estaba entrando se transformaría en algo tan profundo y absorbente que remodelaría no solo su existencia diaria, sino la esencia misma de quien se entendía a sí misma ser, y en esos 2 años ella y Sebastián habían forjado una asociación en la gestión de la finca que iba mucho más allá de los deberes formales esperados de un duque y una duquesa. Trabajando juntos en su estudio sobre libros de contabilidad y correspondencia, consultándose mutuamente en decisiones tanto menores como trascendentales, sus manos con cicatrices a veces rozándose sobre el escritorio mientras alcanzaban el mismo documento en una intimidad casual que todavía hacía que el corazón de Celeste se acelerara de asombro por lo lejos que habían llegado desde aquellos primeros días de cuidadosa distancia. Celeste había descubierto dentro de sí una vocación que nunca había anticipado, comenzando a trabajar con supervivientes de quemaduras en los condados circundantes, ofreciendo apoyo y esperanza nacidos de su propio viaje, duramente ganado desde el escondite hasta la vida. Y cuando estas mujeres y niños venían a Blackwood Hall para reunirse con ella, algunos todavía frescos de sus heridas y otros con cicatrices de décadas, les hablaba con una suave autoridad sobre la verdad de que las cicatrices no necesitan definir una vida, que la supervivencia en sí misma era una forma de coraje, y ver sus rostros cambiar de la desesperación hacia la posibilidad le recordaba la paciente fe de Sebastián en ella, cuando ella no poseía ninguna en sí misma. Sebastián había ampliado los servicios para veteranos en la finca, en paralelo al trabajo de Celeste, creando un santuario para soldados con heridas tanto visibles como invisibles, y juntos habían construido algo más grande que ellos mismos, una misión compartida, arraigada en la comprensión de que la curación a menudo requería no solo tiempo, sino la presencia de otros que comprendieran verdaderamente el peso de llevar el trauma hacia un mundo implacable. El anuncio del embarazo de Celeste llegó en una mañana de otoño que evocaba la estación de su primer encuentro, y aunque la alegría la inundó al saber que llevaba el hijo de Sebastián, se encontró luchando con los temores de pasar su trauma a un alma inocente, sobre si una mujer tan marcada por el sufrimiento podría criar a un niño libre de las sombras que una vez habían consumido su propia existencia. La tranquilidad de Sebastián no llegó a través de tópicos vacíos, sino a través de su característica franqueza,
mientras tomaba su rostro con cicatrices entre sus manos y prometía que le enseñarían a su hijo la fuerza en lugar de la vergüenza, el coraje en lugar del ocultamiento, y que sus cicatrices se convertirían en lecciones de supervivencia en lugar de fuentes de dolor, y en su mirada firme, Celeste encontró la fe para creerle. La preparación de la guardería se convirtió en un ritual de esperanza mientras elegían telas suaves y pintaban las paredes con colores cálidos, soñando en voz alta sobre el futuro que le darían a este niño, el mundo que ayudarían a crear donde las cicatrices de cualquier tipo no necesitaran condenar a una persona al aislamiento, y Celeste a menudo se paraba en esa habitación llena de sol con la mano en su vientre creciente, reflexionando sobre la extraordinaria transformación desde el acuerdo hueco con el que habían comenzado hasta el profundo amor que ahora anclaba cada aspecto de su vida compartida. El nacimiento llegó con la primera nieve del invierno, y cuando Celeste sostuvo a su hija por primera vez y miró unos ojos que eran inconfundiblemente de Sebastián, vio reflejado allí no sólo los rasgos de su esposo, sino también un espíritu feroz que hablaba de coraje heredado y ganado, y cuando Sebastián lloró abiertamente al ver a su esposa e hija, Celeste comprendió que habían creado entre ellos algo más milagroso de lo que ninguno había imaginado posible en aquella noche lejana, cuando un duque con cicatrices se había acercado a una mujer velada a través de un salón de baile abarrotado. La llamaron Hope, por el don que habían encontrado el uno en el otro, cuando ambos se habían creído más allá de tal gracia, y mientras Celeste observaba a Sebastián acunar a su hija con infinita ternura, supo con absoluta certeza que cada momento de dolor, cada año de aislamiento, cada instante de coraje requerido para quitarse el velo, la habían estado llevando hacia esta vida abundante, y que las cicatrices que llevaba no eran marcas de daño, sino mapas del viaje que la había llevado a casa. Habían pasado 5 años desde aquel primer baile fatídico, donde un duque con cicatrices había cruzado un salón de baile abarrotado para acercarse a una mujer velada de pie en las sombras, y en esta particular tarde de otoño que evocaba la estación de su encuentro, Celeste estaba en el jardín de rosas de Blackwood Hall, observando a su hija Hope examinar las flores con una curiosidad intrépida, los pequeños dedos de la niña alcanzando las espinas, sin dudarlo, mientras Celeste sonreía ante esta evidencia de que habían logrado criar un alma sin miedo a los bordes afilados del mundo, y al otro lado del jardín, Sebastián se arrodillaba junto a su hija, su rostro con cicatrices animado de alegría, mientras le enseñaba a identificar diferentes variedades de rosas, su voz profunda, paciente y cálida, de una manera que todavía hacía que el corazón de Celeste se hinchara de asombro ante la transformación que el amor había obrado en ambos. Las cicatrices que marcaban el rostro y el cuello de Celeste permanecían tan visibles como siempre, las marcas de quemaduras que una vez habían definido toda su existencia, ahora simplemente formaban parte del paisaje de sus rasgos, no más significativas que el color de sus ojos o la curva de su sonrisa, y comprendió con profunda gratitud que esto era lo que realmente significaba la curación, no la eliminación de las heridas, sino su integración en una vida tan plena y rica que se convertían simplemente en un hilo, en un tapiz más grande, en lugar de todo el patrón. Cuando Sebastián la miró a través del jardín y le sonrió con esa expresión particular que aún conservaba rastros de la maravilla que había mostrado en la mañana en que ella se quitó el velo por primera vez, sintió la comunicación sin palabras que fluía entre ellos después de años de profunda asociación, y en esa mirada compartida vivía todo el viaje que habían recorrido juntos,
desde el aislamiento hasta la intimidad, desde el acuerdo hasta el amor auténtico, desde el escondite hasta el coraje de ser plenamente vistos y plenamente conocidos. Al caer la tarde sobre la finca, con la suave gracia del crepúsculo otoñal, se reunieron en la biblioteca donde gran parte de su conexión inicial se había forjado. Hope, acurrucada entre ellos en el sofá, mientras Sebastián leía en voz alta un libro de cuentos, y cuando la niña miró a Celeste con inocente curiosidad y preguntó por las marcas en el rostro de su madre. Celeste no sintió vergüenza ni vacilación al explicar con palabras simples y veraces que éstas eran marcas de supervivencia, evidencia de un fuego que había sobrevivido, cicatrices que contaban una historia de coraje y curación en lugar de daño o pérdida, y Hope extendió la mano para trazar las marcas con dedos suaves antes de declararlas hermosas porque eran parte de su mamá, y en ese momento Celeste comprendió que realmente habían roto el ciclo de vergüenza que una vez había creído estar condenada a llevar adelante. Querido oyente, si has seguido este viaje de principio a fin, entonces has sido testigo de una verdad que se extiende mucho más allá del velo de una mujer o las cicatrices de guerra de un hombre, pues esta historia habla de la experiencia humana universal de ocultar las partes de nosotros mismos que tememos que nos hagan indignos de ser amados, de construir muros alrededor de corazones heridos en la creencia errónea de que el aislamiento ofrece más seguridad que la vulnerabilidad, y del descubrimiento revolucionario de que la verdadera aceptación, la que sana en lugar de simplemente tolerar, no proviene de la perfección, sino del coraje de revelar nuestro auténtico ser a aquellos que son dignos del regalo. El mundo siempre contendrá a aquellos que juzgan por las apariencias, que retroceden ante cualquier cosa que desafíe sus estrechas definiciones de belleza o valor, pero el mundo también contiene a esas raras almas que ven más allá de las cicatrices de todo tipo, el coraje, la resiliencia y la sabiduría duramente ganada que el sufrimiento puede forjar. Y la clave no está en cambiarnos a nosotros mismos para cumplir con los estándares superficiales del mundo, sino en desarrollar el discernimiento para reconocer qué voces merecen nuestra atención y cuáles debemos aprender a dejar que se desvanezcan en la insignificancia. Para aquellos de ustedes que llevan sus propias heridas ocultas, ya sea que marquen su piel o vivan invisiblemente en las cámaras de su corazón, que encuentren el coraje que Celeste descubrió para quitarse cualquier velo que hayan construido, que encuentren el amor paciente que Sebastián ofreció, que ve su valor cuando luchan por verlo ustedes mismos, y que lleguen a comprender que sus cicatrices, en lugar de descalificarlos del amor, la conexión y una vida abundante, pueden ser en realidad las mismas cosas que los preparan para apreciar estos dones con una profundidad que aquellos que nunca han sufrido no pueden comprender del todo. Descansen en el conocimiento de que la curación es posible, que el aislamiento es una elección en lugar de un destino, y que en algún lugar de este mundo existe la posibilidad de ser vistos completamente y amados enteramente, no a pesar de sus heridas, sino con el pleno reconocimiento de todo lo que han sobrevivido para convertirse en quienes son. Esta ha sido una historia de cuentos de amor en flor, y si ha tocado su corazón o les ha recordado su propio viaje desde el escondite hasta la plenitud, los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación, a suscribirse para que más historias de transformación y curación puedan llegar a ustedes y a llevar adelante en su propia vida la suave verdad de que son dignos de ser vistos, con cicatrices y todo, y que su coraje para vivir auténticamente podría convertirse en la misma cosa que le da a otra persona permiso para hacer lo mismo.
hacer.